Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Cordero y en esta oportunidad te invito a un nuevo podcast o video de YouTube o donde nos encontremos en las redes sociales. Bienvenido porque voy a hacerte una pregunta. O más que bien una pregunta, es una reflexión. O una pregunta reflexiva. ¿Has pensado alguna vez que nosotros los consultores somos el peligro? Quédate a escucharme o a videarme para ver si compartes conmigo lo que te voy a contar. Ingenieros que construyen puentes, terapeutas, expertos en prevención de riesgos, encargados ambientales, encargados de sistemas de gestión y también, por supuesto, nosotros los consultores podemos terminar siendo un peligro para las organizaciones. ¿Y por qué? O te voy a presentar esto haciendo primero un preámbulo. ¿Y cuál es ese preámbulo? Lo que voy a plantear hoy día está basado en el concepto del observador, que tiene que ver con una mirada constructivista de las cosas, desde de quien yo me costó más entenderlo, pero cuando lo leí después de haber estudiado y haber conversado con varios sociólogos, sobre todo con el gran Darío Rodríguez, a quien le dedico humildemente este podcast, este episodio, porque él me instó cuando le mandé un video, me dijo, sería bueno que hicieras un video del observador, pero me costó mucho darle vueltas cómo abordarlo, así que por eso lo abordo desde el punto de vista del el consultor, el experto, como un peligro. Porque también en una conversación que tuvimos me dijo, sí, los consultores somos un peligro. Entonces, quiero plantearte desde Hein von Fester, que es eh, uno de los padres, por decirlo así, o de la cibernética, o del pensamiento sistémico, o de la teoría de sistemas, o de lo que, como quieras verlo. Pero él tiene un concepto del observador, de la cibernética de primer y segundo orden. No me voy a meter ahí, porque lo que voy a desarrollar ahora lo más probable es que te dé el punto que te quiero presentar. Cuando nosotros los humanos vemos, por ejemplo, ayer por ejemplo yo estaba viendo, y aquí te paso a dar el ejemplo del punto para después explicar la premisa que voy a poner la premisa para después luego hacer la explicación al respecto. Ayer yo estaba mirando a nuestros gatitos, nosotros tenemos acá en casa dos gatitos que adoptamos un ratito para después eh, darlos en adopción, porque los encontramos en la calle. Y nosotros veíamos a los gatitos y yo los observaba y decía, mira cómo juegan los gatos, cómo juegan los dos gatitos. Es como cierto, los bebés, ciertos gatitos o perritos o humanos, cierto, juegan. Sobre todo los gatos son re desordenados y todo. Entonces yo decía, mira cómo juegan los gatos. Y basado en esta posición de el observador que te quiero presentar o que te estoy ya empezando a presentar, me pregunté, los dos gatitos que son la Lumi y el Ronnie, ¿estarán ellos jugando? ¿Ellos creerán que están jugando? ¿O ellos estarán haciendo una cosa distinta a lo que yo observo como humano y la interpretación que le doy yo como humano a ese juego de los gatitos? Porque yo como humano digo, están jugando los gatitos, porque eso es lo que distingo. Yo distingo cuando hay dos animales, humanos o no humanos, que saltan, juegan, yo digo, eso para mí es juego. Pero ¿será eso un juego para los gatitos? ¿O ellos lo que hacen es prepararse para después algún día defenderse y están practicando otras cosas? Pero insisto, sigo yo pensando desde el observador que soy. No desde como quizás los gatos están haciendo lo que están haciendo, porque los gatos gatean, como me enseñó un gran amigo Esteban, las hormigas hormiguean y los humanos lenguajeamos o, ¿cierto?, os humaneamos. Entonces, ese es el punto. Desde una mirada constructivista o desde la mirada del observador, la pregunta es, cuando tú observas, experto, cuando yo, Cristian Cordero, como consultor en gestión organizacional, cultura, normas, ISO y sistemas y todos esos menesteres a los que me dedico, estoy observando las conductas de las personas. ¿Estoy observando las conductas de las personas o estoy observando lo que yo interpreto desde el observador que soy de esas conductas de las personas? ¿Me explico?
Ahí hay un punto bien relevante desde la mirada de por qué creo yo que los consultores, los auditores también, en ocasiones somos el peligro. Porque nosotros como observadores vamos a observar un proceso. Nosotros como consultores vamos a observar un proceso. Nosotros como auditores vamos a auditar un proceso. El experto en prevención de riesgos lo que va a hacer es que va a observar conductas de las personas. Pero podemos caer en una trampita. ¿Y cuál es esa trampa? Podemos caer en la trampa de que estamos observando de cómo nosotros vemos lo que vemos a partir de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras eh, eh, dolores, prácticas. Porque, por ejemplo, si una mamá ve que su hijo se está acercando, no sé, muy cercano a un perro de la calle que no está amarrado, que no tiene dueño, y si ella cuando era niña vivió eso, lo más probable que va a recordar eso. No, 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 se va, esos perros son peligrosos. Pero el niño no ve así las cosas porque él no ha vivido lo mismo que la madre. Entonces ahí hay un punto relevante. ¿Y por qué? Porque cuando yo soy consultor, cuando yo actúo en el rol de consultor en una empresa, tengo que ser consciente de observar, de saber que cuando estoy observando conductas o estoy haciendo una intervención o estoy diciendo algo, lo estoy diciendo desde el observador que yo soy. Disculpen. No desde cómo la propia organización está viendo las cosas. Y eso es un tema relevante. Entonces yo puedo ser un peligro como consultor. ¿Por qué? Porque estoy entregando lineamientos, acciones que una organización debe hacer, cambiar, pero desde cómo yo observo las cosas y si no soy lo suficiente hábil para poder evaluar todo el contexto, para poder ver cómo ellos también ven las propuestas que yo estoy dando, y si además la empresa a mí me considera un experto, un especialista o me valida como consultor, puede ser que yo esté haciendo una intervención o esté diciendo algo de lo cual tiene que ver con cómo yo lo observo y no cómo la propia organización inclusive es capaz de recibir lo que yo estoy haciendo. ¿Me explico, no? Como hago en mis clases por ahí, y lo escuché de una persona que me gustó mucho, esa muletilla, ¿hace sentido? Por eso que yo planteo que los consultores podemos ser un peligro, los expertos en prevención, los encargados de los sistemas de gestión, los encargados ambientales. ¿Y por qué los nombro a ellos? Porque son en el ámbito en el que yo trabajo, podrían, como dije al principio, terapeutas, ingenieros, lo que fuere, pero en el ámbito que yo trabajo puede ser que seamos un peligro, porque no estamos aprendiendo, no estamos o no sabemos observar cómo observan las cosas los otros. Y ahí es donde vienen preguntas maravillosas que podemos hacer como consultores o expertos. Yo no soy experto. Es cuando observamos una conducta, cuando observamos un proceso, cuando observamos una práctica, yo creo que es peligroso decir, no, mire, usted lo está haciendo mal. Sino que la pregunta capital sería, ¿cómo llegaste a hacer eso que estás haciendo? Porque una de esas preguntas, lo que hace, para mí, esto es mi experiencia, lo que hace esa pregunta es hacer que la persona reflexione acerca de lo que está haciendo, por lo tanto va a observar su propia práctica. Y a partir de lo que ella observa como práctica, nosotros podemos ahí, como consultores, expertos, encargados, lo que fuere, podemos decir, mira, lo que yo observo de esto es de esta manera. Ah, sí, me hace sentido. Y ahí nos convertimos en un aporte de valor. De lo contrario, simplemente lo que vamos a hacer es que les vamos a decir cómo tienen que hacer las cosas, y es peligroso porque nos validan y nos valoran como personas que sabemos lo que estamos hablando. Pero hablamos desde lo que somos y desde el observador que somos, y no desde cómo la propia organización se ve a sí misma. Por lo tanto, los buenos o los eficaces consultores expertos en lo que fuere, o encargados de sistemas, tienen que hacer preguntas porque primero observan cosas, sí. Y se supone que la mirada que tenemos o la que tiene un experto, ¿cierto?
es una mirada de alguien especialista en un tema, pero después tiene que ocupar toda esa expertise para poder lograr hacerle preguntas o intervenir o consultar o evaluar el proceso para que el propio proceso se cuestione. O sea, el experto va a aportar valor cuando transfiere todo su conocimiento, experiencia o competencias, que son habilidades más conocimientos, para que el otro sea capaz de poder reconocer en sí mismo lo que está haciendo. Y ahí cuando el otro se es capaz de evaluar y decir, oye, sí, esto está bien, o no lo había visto así, o que está interesante, miren, yo lo veía de esta otra manera, ahí es donde tú planteas, o el experto puede plantear y decir, entonces yo veo estas alternativas. Hay una frase maravillosa para mí de Humberto Maturana cuando una vez le están haciendo una entrevista y él le hacen una pregunta y él dice lo que yo oigo de su pregunta. Y a mí me quedó muy marcada esa muletilla, yo la utilizo hoy día, o esa frase. ¿Por qué? Porque cuando Maturana le dice al entrevistador o al periodista o a con quien estuviera hablando, lo que yo oigo de su pregunta, es que está diciendo, yo como soy, como observador que soy, lo que usted me está preguntando, yo lo oigo de esta manera. Y ahí yo creo también que le está diciendo de fondo o subsumido es, ¿será lo que usted me está preguntando lo mismo que yo estoy oyendo? Y eso es clave. Por eso, cuando tú estás observando una conducta, cuando estás dando una retroalimentación, cuando estás haciendo una intervención como experto, sobre todo, por ejemplo, los prevencionistas de riesgo, yo creo que a veces los prevencionistas son un peligro. ¿Por qué? Porque van a entregar instrucciones de cómo ellos ven las cosas y les dicen, no, usted lo está haciendo bien, usted lo está haciendo mal, no está ocupando el EPP. Pero, indistinto que eso es una práctica que no se debe hacer, pero la pregunta es, ¿lo estás preguntando o le hiciste ver a la persona que él observe su propio trabajo? Sabiendo además que tú tienes el sesgo de que tú ves las cosas de una manera y el otro las ve de otra. Por eso que yo quería hacer este video hoy día, de hace tiempo que lo tenía dando vuelta, porque quería ver cómo lo abordaba el concepto del observador, porque es clave. Y creo que si no somos capaces, los consultores o los expertos no son capaces de poder tener ese nivel de conciencia de que cuando observas algo estás observando algo desde ti y no necesariamente como el otro lo observa, termina siendo un peligro porque empiezas a dar una serie de tareas. Por ejemplo, yo he visto auditores de normas ISO que llegan y ven los sistemas y dicen, no, mira, yo haría esto, no, tú te equivocaste, tendrías que haber mejorado esto otro. Primero, se supone que los auditores no hacen consultoría. Y segundo, un auditor no debe emitir juicios porque lo está emitiendo desde como él lo ha hecho con su competencia y como lo vio en la minera Billington o con la ferretería Piolín de Bilbao acá en Talcahuano. Y un auditor lo que tiene que hacer es comprender cómo la organización hizo lo que hizo a partir de cómo ellos observan sus propios procesos. Y eso es un peligro, porque los auditores entonces andan, o algunos auditores andan por el mundo cambiando sistemas sin evaluar inclusive las consecuencias de los actos que están ejecutando. Entonces, además de ser un peligro, o sea, también los consultores, los auditores, los expertos, podemos llegar a ser un peligro porque eso es irresponsable. Porque no sabemos todo lo que sabemos y solo sabemos lo que podemos distinguir y distinguimos lo que conocemos y conocemos lo que está en nosotros dadas nuestras competencias. Por tanto, la pega de un consultor o de un experto puede ser ir a decirle a las personas lo que él observa, pero también tiene que ir a decirle a las personas o a hacer intervenciones o ayudas o mejoramiento continuo desde lograr ver cómo los otros observan su propio trabajo y ahí hacer las intervenciones. Eso, no te aburro más en estos 15 minutos, te agradezco mucho como siempre. Espero haber rendido honores al concepto del observador y estoy dispuesto también a recibir todas las comentarios, ayudas, sugerencias o puntos de vista de lo que te he presentado. Muchas gracias.
La música que escuchaste, que empezaste a escuchar de fondo es compuesta por mi hijo Agustín, que me la regaló cuando yo le pedí que me hiciera una música para el podcast. Muchas gracias, que estés muy bien y que tengas una bonita tarde, noche, día o lo que fuere. Gracias por escucharme, gracias por compartir y si te interesa, te agradezco que puedas compartir con otros estas reflexiones. Te abrazo en el proceso, un abrazo. Chau, chau.